Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre la poligonal cerrada. En sí, pues prácticamente nos damos cuenta que esta poligonal cerrada es cuando tenemos que los extremos coinciden en el mismo punto en el que empezó. El levantamiento de la poligonal comprende la medición de los ángulos que forman las direcciones de los lados adyacentes y las distancias entre los vértices. Una poligonal cerrada tiene controles angulares y lineales, por lo tanto los errores de las mediciones pueden corregirse o prácticamente compensarse. Cuando se mide utilizando una poligonal cerrada, se puede realizar el recorrido en sentido horario o antihorario. Cuando el recorrido se realiza en sentido de las manecillas del reloj, los ángulos resultantes son ángulos externos y la fórmula para el cierre angular teórico equivale a la suma teórica de los ángulos externos, que sería 180, multiplicado por n, que es el número de los vértices, más 2. En caso dado que el recorrido sea antihorario, los ángulos resultantes son internos y la fórmula para el cierre angular teórico es la suma teórica de los ángulos internos, que esta sería 180 multiplicada por n, que es el número de vértices, menos 2. Esta suma teórica nos sirve para comparar y darnos cuenta qué diferencia existe con la sumatoria de ángulos hallados en el trabajo de campo para hallar finalmente el cierre angular. Cálculo de la poligonal cerrada. Para calcular una poligonal cerrada se consignan los datos obtenidos en campo en una tabla a la que llamamos prácticamente la cartera de campo. En este ejemplo tenemos una poligonal de 4 vértices o puntos y para realizar los cálculos debemos tomar en campo el azimut en el punto inicial para dar una orientación con respecto al norte para toda la figura. Las 4 distancias y los 4 ángulos externos, ya que el recorrido en este ejemplo pues lo hicimos en sentido horario. En este caso se ajustan solo los ángulos de los detalles que son los que componen la poligonal como tal. La sumatoria teórica sería entonces 180 multiplicado por n más 2, entonces sería 180 por 6, donde tenemos como resultado 1080, donde n es el número de vértices, como ya lo habíamos mencionado, del delta pues del polígono. La sumatoria angular que tenemos para este ejemplo es de 1079 grados 51 minutos 20 segundos y como nos dimos cuenta tendría que dar 1080 grados. Tenemos en este momento un desfase de 8 minutos con 40 segundos. Cuando el error está por debajo, tenemos que sumarle para corregir los ángulos y en caso dado que la sumatoria de los ángulos sea mayor, tenemos que restarle. Una vez corregidos los ángulos, procedemos a sacar los azimut con el ángulo que ya está corregido y a partir de esto también podemos ya sacar el rumbo corregido. Para calcular las proyecciones es igual que una poligonal abierta. Para las nortes y sur es multiplicar la distancia por el coseno del ángulo y para las proyecciones este-oeste es la distancia por el seno del azimut. Para calcular el error en las proyecciones vamos a restar la diferencia de nortes y sur y para calcular en el este y el oeste vamos a restar las proyecciones este y oeste. Para este caso, las proyecciones norte y sur dan una diferencia positiva, lo que quiere decir que las correcciones deben ser de signo negativo. Y ocurre lo mismo en las proyecciones este-oeste, dan una diferencia positiva, por lo tanto, estas correcciones deben ser de signo negativo también. Se suman con su respectivo signo a las proyecciones iniciales. Al sumar las proyecciones corregidas debe dar 0 o puede dar un desfase pero de decimales. Finalmente, para calcular las coordenadas con las proyecciones corregidas, prácticamente tenemos que sumar la coordenada inicial con la siguiente y así sucesivamente. Si es norte la sumamos, si es sur le restamos y con este también la vamos a sumar y en caso dado que sea oeste la vamos a restar. La idea aquí es que al final nos den las coordenadas iniciales. Bibliografía. Bueno, en el primer enlace tenemos la definición de la poligonal cerrada.
En el segundo enlace tenemos el ejemplo claro que utilizamos para esta presentación de la poligonal cerrada. En el tercero tenemos información complementaria de la poligonal. En el cuarto tenemos las imágenes de la presentación y en el quinto enlace tenemos la sumatoria teórica de los ángulos ya sean externos o internos.